Buen día a todos, mi nombre es José Manuel, soy ingeniero electricista y desde hace varios años trabajo como proyectista de instalaciones eléctricas, por lo que me complace darles la bienvenida a otro video tutorial sobre Dialux Evo. Bien, como en todas las versiones anteriores, al menos se ha hecho un video sobre cómo hacer el informe y desde la 9.0 el fabricante de Dialux Evo a cada actualización les ha hecho mejoras. Decidí no pasarlo por alto en esta versión. Entonces, en este video les voy a enseñar a cómo hacer la documentación de un proyecto en Dialux Evo 9.1. Bueno, el archivo que vamos a tomar para hacer la documentación es el salón polivalente, que lo hemos venido trabajando en los videos anteriores. Ok, comenzamos en la pestaña Proyecto. A la izquierda tenemos partes interesadas. Aquí es donde agregamos el contacto del creador del proyecto o de las personas que participaron en él. Después que agreguen el primer contacto, se les activará la opción Añadir nuevo contacto para que añadan los demás. Y toda esta información la van a encontrar específicamente en la página Contactos del documento. Bien, ahora pasamos a las informaciones sobre el proyecto. El nombre del proyecto, la descripción corta, la fecha y la dirección las van a encontrar en la página Portada. También, si seleccionan una imagen desde el exterior, la pueden agregar a esta página. Debajo de dirección tenemos descripción, donde podemos agregar una más extensa. Y la encontramos en la página que lleva el mismo nombre. Por último, nos viene quedando proyecto elaborado por. Ok, terminamos con informaciones sobre el proyecto y nos desplazamos hasta documentación. Ya estamos en documentación y para comenzar a editar el informe, damos clic en edición y clic en portada para obviar general el documento. Ahora nos vamos a configurar página. Iniciamos agregando la imagen vista de planta. Después, en encabezado y pie de página, seleccionamos el logotipo. Agregamos el pie de página. Clic en volver a vista lateral. Y hemos terminado de configurar la portada del proyecto. Bien, seguimos hasta descripción. Y en configurar página, agregamos una imagen de la sala 2. Ok, debajo de descripción tenemos la página Imágenes, que volvió a estar disponible de manera independiente en la edición del documento en esta versión. Damos clic sobre ella y nos movemos a configurar página para agregar las imágenes de las dos salas. A la derecha, en alternativas de layout, seleccionamos la segunda opción para que se vean un poco más grandes y con el nombre de la sala a la que pertenecen. Bien, continuamos. Dejamos marcados lista de luminarias y fichas del producto. Y desmarcamos lista de luminarias en edificación salón polivalente y en planta salón polivalente.
Ahora, en este último, subimos a lista de locales. Estando en lista de locales, nos vamos a configurar página. Primero, desmarcamos planos de fondo para ocultar el plano de AutoCAD. Después, marcamos luminarias y muebles. Clic en volver a vista lateral. Y pueden ver las luminarias, los muebles o el mobiliario y los textos que vienen siendo el nombre de cada local. Ok, si descendemos a la segunda página, encontramos información general de los dos espacios e información específica de las luminarias utilizadas. También les comento que los datos a mostrar en esta página tienen la opción de seleccionarlos desde configurar página en lista de locales. Bien, terminamos con la información general del proyecto. Desmarcamos objetos de cálculo y pasamos a editar el documento en la sala 1. Marcamos imágenes. Clic sobre ella y agregamos las imágenes de esta sala. Ahora, como estamos en la sala 1 y las imágenes que agregamos son todas de este local, en alternativas de layout, seleccionamos la tercera opción para apreciarlas un poco más grandes y sin el nombre. Seguimos y llegamos a resumen. En esta página ocultamos el plano de fondo, los muebles y el gráfico de valores. Continuamos. Desmarcamos planos de situación de luminarias, lista de luminarias y nos movemos hasta objetos de cálculo. En ella vamos a marcar líneas ISOLUX y colores falsos. Ok, por último, llegamos a plano útil sala 1. Y solo desmarcamos las líneas ISOLUX. Bien, terminamos de editar la documentación en la sala 1 y pasamos a la sala 2. Comenzamos agregando las imágenes. Marcamos la tercera opción en alternativas de layout. Seguimos para la página resumen. Desmarcamos planos de fondo, los muebles y el gráfico de valores. Después, desmarcamos planos de situación de luminarias, lista de luminarias y llegamos a objetos de cálculo. Donde marcamos líneas ISOLUX
y colores falsos. Ok, por último en el plano útil sala 2. Desmarcamos las líneas Isolux. Con esto terminamos de editar la documentación y ahora verificamos que estén las páginas seleccionadas correctamente. Todo está bien y clic en mostrar documentación completa para que el programa genere el informe. Bien, el programa terminó. Lo revisamos por última vez. Y para exportarlo en PDF, damos clic en guardar como, clic en PDF, clic en aceptar, clic en guardar. Aquí pueden ver la documentación hecha en Dialux Evo 9.1, exportada en PDF. Bueno, ha sido todo por este video. A modo de sumario, comenzamos insertando la información sobre el proyecto. Después, pasamos a editar la documentación. Y por último, exportamos el documento en PDF. Entonces, espero que sigan viendo los videos tutoriales. Si les gustan, denles un like y no dejen de suscribirse al canal. Cuando lo hagan, activen la campanita de notificación para que YouTube les notifique de que se publicó un nuevo video. También, cualquier duda que tengan me la pueden comentar y con mucho gusto trataré de ayudarles. Muchas gracias por dedicarme un poco de su tiempo. Tengan buen día y nos vemos en un próximo video.